Hola, buen día a todos y todas. Les damos la bienvenida a la red Tercer Encuentro de Festivales de Cine de Chile, este año en formato full digital. Mi nombre es Mauricio Cifuentes, estoy a cargo del Programa Estratégico Regional de la Corfo Valparaíso Creativo, y hoy tendré el rol justamente de presentar esta actividad. Red, ¿qué es Red? Es un espacio de formación, de reflexión y colectiva que busca fortalecer el desarrollo estratégico, profesionalización y asociatividad de los festivales y muestras audiovisuales de nuestro país, Chile. El evento es organizado por La Fuente y financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, convocatoria 2020 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. ¿Quiénes colaboran? Colaboran la Red de Festivales y Muestras de Cine de Chile y Pueblo Originario Red FESI, el Programa Estratégico Regional de la Corfo Valparaíso Creativo, a quien represento, la Cineteca de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, Duocu C de Viña del Mar, Short Film Wire, Insomnia Teatro Condel de Valparaíso, cinechile.cl, Bitácora de Cine y Latam Cinema. Durante este mes de mayo, Red presentó diversas charlas abiertas todos los martes del mes a través de este fanpage de La Fuente, además de talleres y mesas de trabajo especialmente dirigida a los más de 70 profesionales representantes de los 34 certámenes. Por una razón de tiempo no voy a poder nombrar todos los certámenes. Valparaíso Creativo, quien represento, es un programa estratégico de especialización inteligente que tiene hoy día el Estado por medio del Ministerio de Economía y que baja de Corfo, que lo que busca es justamente, y está muy en sintonía con esto, de potenciar y fortalecer las economías creativas presentes en la región de Valparaíso, entendiendo la región de Valparaíso como una región de vocación creativa, de una vocación cultural. Como programa, y pensando también en el rubro audiovisual, tenemos tres quizás reflexiones interesantes que compartir. Primero, que el cine profundo, del cual se conversa en esta red, de cierta forma transparenta las realidades agregadas de una sociedad en particular. Este cine genera conocimiento, reflexión y evidencias claras con respecto a las contingencias actuales. Y es quizás por eso también que es un rubro que no siempre es condescendiente con líneas ideológicas quizás imperantes, por lo que también nosotros lo consideramos un rubro muy valiente y constante en base a sus principios. Por lo tanto, merece un respeto enorme por parte del programa y el equipo todo lo que tiene que ver con producción audiovisual y de cine en territorio nacional. Es también el cine una actividad económica de amplio impacto, a pesar de su migración al mundo digital. Lo pone de manifiesto la urgencia de poner, esto pone de manifiesto la urgencia de poner énfasis en el desarrollo y crecimiento de este sector y con un grado de urgencia. Y por último, y también una reflexión quizá un poco más personal, el cine es un espacio muy íntimo de disfrute, sobre todo del ocio o tiempo libre. Hoy día este concepto pasa a tener una trascendencia enorme, dado que lo que nos enseña hoy día la pandemia es el valor del tiempo. Y hoy día, más que nunca, el cine tiene que empezar a posicionarse y empezar justamente a proponer una cartera en este espacio de tiempo que el ser humano va a empezar justamente a disponibilizar más. A posicionar géneros, formatos y sobre todo historias. Esa es nuestra visión desde el programa. Hoy día en el panel del encuentro va a culminar justamente con experiencias, festivales de cine y la pregunta, ¿cómo continuamos en estos tiempos de pandemia? Que es un poco el hilo conductor que le queríamos dar desde el programa. En un contexto de profundos cambios y una fuerte crisis para el sector cultural, mediante este espacio de conversación queremos poner en común la experiencia de aprendizaje de 4 festivales latinoamericanos, respondiendo cómo han realizado el tránsito de lo presencial a lo digital, de qué manera han potenciado el vínculo con los públicos y cómo visualizan el futuro de sus actividades. A partir de 4 experiencias desarrolladas en Chile, Argentina, Perú y México, buscamos ampliar la mirada acerca de los desafíos, oportunidades y dificultades que hoy están experimentando los festivales audiovisuales, agentes claves para la formación de públicos y la circulación de otros contenidos de gran pantalla. Dejo con ustedes a nuestro panelista y moderador, Fernando Venegas, de la Red de Festivales y Muestras de Cine de Chile y Pueblo Originario Red FESI, que también es director y fundador del Festival de Cine Documental de Chiloé,
Redochi, que moderará el espacio y presentará a estos 4 importantísimos invitados, muy representativos también de Latinoamérica. Fernando, te dejo el mando. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, yo voy a partir contando un poco de qué se va a tratar estos paneles. El panel de experiencias del Festival de Cine. Vamos a tomarle una especie de fotografía a la situación de estos 4 festivales y saber en qué están, cómo han transformado de pasar de lo presencial a lo digital. Y vamos a ir viendo uno por uno que nos van contando estos tremendos invitados que tenemos. Vamos a partir con Cecilia Barrio Nuevo, del Festival de Cine de Mar del Plata. Ella es magíster en documental de creación de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, programadora audiovisual, curadora y directora artística del Festival Internacional de Cine Mar del Plata. Allí trabajó previamente durante 9 años como miembro permanente del equipo de programación en las competencias oficiales, llevando adelante, entre otras secciones, dedicadas al cine menos convencional y autoral, respectivos fílmicos, competencias fílmicas en Work in Progress, sección de pequeños formatos de 8 milímetros, S8 y 16 milímetros. Los dejo con ustedes. Al final yo soy el que está ordenando un poco esto. Estoy un poco nervioso aquí, que no soy muy bueno, siempre estoy detrás de la cámara. Así que vamos a darle el paso a Cecilia. Ahí, hola, ahí se me escucha, ¿verdad? Hola, Fernando, muchísimas gracias a todas y a todos por este espacio y que creo que en estos tiempos donde la vida ha hecho un poco que estemos un poco separados a nivel de distancias geográficas, que no lo estemos por lo menos a nivel de posibilidades de encuentro y de reflexión sobre esta realidad que estamos transitando, que afecta directamente a los festivales de cine y al modo en que nos vamos encontrando con las películas, ¿no? Que los festivales siempre son como ese pasamanos, ese puente entre quienes realizan y quienes miran, y nosotros estamos allí trabajando en esa parte tan delicada y a ver cómo nos adaptamos en los tiempos. En relación a la experiencia que tuvimos el año pasado en Mar del Plata, nosotros, bueno, el Festival de Cine de Mar del Plata es un festival que lo organiza el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, y el año pasado, entre la dirección artística, que está a mi cargo, la presidencia del festival y la producción, junto con todo el equipo, que por suerte es un equipo que en su mayoría tiene muchos años ya de experiencia, más de 11 años tiene, por ejemplo, el equipo de programadores, entonces ya trabajando en el festival, entonces hay como muy buenas dinámicas. La verdad es que tuvimos que adaptarnos a los tiempos y creo que trabajamos 15 o 20 alternativas posibles de festival, porque comenzamos a trabajar a principio de año, como pensando en una edición normal. Posteriormente, bueno, llegó toda la situación de pandemia. Seguíamos esperanzados hasta el último momento de poder hacer algo como con más presencialidad, pero casi en su totalidad el festival se realizó de manera virtual. No digo totalidad, porque pudimos afortunadamente hacer algunas funciones presenciales, pero la mayoría fue online. Entonces, a medida que el año avanzaba, empezamos a trabajar justamente, creo que estamos viendo ahí, nuestra página web, a trabajar de manera muy fuerte con la página web, con todas las áreas del INCA que estaban más involucradas en la parte de diseño, rediseño, y quienes trabajan en toda esta parte virtual del festival, que de alguna manera siempre la ha tenido, porque hemos tenido una página web como con bastante actividad, pero el año pasado definitivamente fue como una de las sedes centrales del festival, por llamarlo de alguna manera. El festival duró 10 días, las películas se pudieron ver, todo lo que ocurrió en el festival pasó en la página web. Las películas se vieron aquí también.
o esta era, digamos, la nave central desde donde uno podía acceder a las películas. Entonces, recibimos como 2.500 inscripciones, cosa que era un número muy alto también para la expectativa que teníamos, porque no sabíamos bien qué iba a pasar. Y durante 10 días se pudieron ver esta selección de películas en la cual nosotros decidimos continuar trabajando con la misma línea ética y estética y de esquema de programación que ya veníamos trabajando desde hace años. Por tanto, se conservaron las competencias, se conservaron varias de las secciones de panorama. Sí, lo que se hizo fue que el festival se vio como un poquito más reducido simplemente por el hecho de que para poder hacer combinar todas las actividades dentro del sistema de los 10 días a través del online y el online, era como para poder que las películas tuvieran mayor visibilidad, para poder dar mayor cuidado a cada una de las películas programadas. Dicho esto, como les comentaba recién, si podemos volver, por favor, a la imagen anterior, un segundito, Alfredo, simplemente decir, si uno miraba arriba, al comienzo de la página, ahí uno podía ir y hacer como cierta búsqueda de las películas, ya sea también por género, por título, por día también, porque las películas uno tenía acceso desde esta página, desde la página web y principal del festival, también se compraban o se reservaban, en realidad, porque el festival se tomó la decisión de hacerlo gratuito y federal, lo más federal posible. Si bien Mar del Plata siempre ha sido un festival que ha sido federal, por más que ocurriese en la ciudad de Mar del Plata, esa posibilidad se vio, ampliada al 100% el año pasado, porque las películas que están viendo aquí en esta página que dice programación, todas se pudieron ver geolocalizadas para toda la Argentina. Entonces eso fue muy bonito porque Mar del Plata es un festival donde siempre todo el mundo viaja a Mar del Plata y en este caso, como no estaba esa posibilidad por las cuarentenas y porque no era posible moverse por el país con facilidad y en algunas provincias menos, entonces, y no había disponibilidad tampoco de salas de cine, no estaban habilitadas. Entonces, de alguna forma, el Festival de Mar del Plata llegó a los diferentes hogares de la Argentina, de manera a su vez gratuita. ¿Cómo? A través de esta página iba derivando a el público general, cuando quería ver una película, por ejemplo, El Año del Descubrimiento, la película que fue ganadora finalmente de la competencia internacional, uno allí ahora ha desaparecido como la pestañita o el botón que decía reservar entradas o ver ahora. Uno ponía clic y ahí en los días donde decía estaba accesible marcaba qué día iba a estar accesible cada película. Estas películas geolocalizadas para Argentina estaban disponibles una vez que se estrenaban por 72 horas, donde se veían a través de otra plataforma que alojaba estas películas y allí se podían ver con todos los resguardos, por supuesto, de seguridad necesarios. Posteriormente, esto era como para el público en general. Entonces, cuando uno entraba a nuestra página web, podía ver ahí, ver película, que es el botón que ha desaparecido, y ahí se encontraba también rápidamente en la página web con la sinopsis de la película, con la ficha técnica, y además, el año pasado sumamos estas otras dos posibilidades o links. Una era esto que estamos ahí, que está viniendo ahí abajo, que es la presentación, invitación de quien dirige, una breve presentación, invitación e introducción a la película, y posteriormente un Q&A, unas preguntas y respuestas, un conversatorio con quien había realizado la película y parte del equipo también. En este Q&A sí que se ponía el aviso abajo que se recomendaba verlo una vez que se viera la película, porque muchas veces tenía algo de spoiler, pero bueno, si no, estaba la posibilidad de verlo de todas maneras. Se ponía también el tráiler de la película, la ficha técnica, que también iba apareciendo allí en esta misma página, y un poquito más arriba, podemos ir, Alfredo, un poco más arriba, creo que por ahí o más aún, aparecía el botón tal vez te interese. A ese tal vez te interese era una especie de sugerencia.
ya que el trabajo de programación consideramos que cuando estamos en los festivales es muy importante hacer un acompañamiento a la audiencia para decir, si te gusta esta película, te invitamos a ver esta otra, esta película forma parte de tal sección, competencia, etcétera, etcétera. Eso, de alguna manera, como para ayudar a buscar recorridos posibles a la audiencia. Justamente a través de este link, tal vez te interese, poníamos algunas recomendaciones que podían tener algún tipo de punto de contacto o afinidad con la película que uno estaba viendo. Esto era para el público en general. Todas las personas que eran críticos, programadores y... está bien, Alfredo, si lo dejas. Críticos, programadores y la parte profesional o de industria, si se quiere, del festival, estaba a través de otra plataforma que tenía un acceso de las películas de una vez que se estrenaban y hasta el final del festival, no por 72 horas, sino como por un periodo un poquito más grande de tiempo para dar mayor posibilidad y visibilidad a las películas dentro de la parte profesional. Recién estábamos viendo otro de los programas, que era el de las muestras, Muestra NERC, por ejemplo, porque el festival tiene una parte también dedicada a ciertas proyecciones o funciones que tienen que ver con partes más, vínculos institucionales que tiene el festival con algunas instituciones educativas o con algunos otros países. Mucho de esto se alojó en nuestra plataforma de Vimeo. Ahora, la plataforma de Vimeo se ve tal como es, pero sin la programación, porque esto que estamos viendo acá, que tenía el mismo tratamiento de cada película fundamental, digamos, la presentación, quienes la hacían, bueno, inclusive las presentaciones que luego estaban alojadas, se podían ver desde acá. Todo este programa estuvo alojado en Vimeo. Durante esos días, evidentemente, tras el festival, esa programación se levantó. Me gustaría mostrar un segundo, si podemos ir, Alfredo, al YouTube del festival, a la pestaña del YouTube. ¿Por qué? Porque eso que veíamos ahí, que uno cuando hacía clic podía ver la presentación y el Q&A, eso linkeaba directamente al YouTube del festival, en el cual organizamos por completo las actividades estas. Se organizó a partir de esta plataforma. La presentación del festival, la conferencia de prensa, la ceremonia de apertura, la ceremonia de clausura, las presentaciones, todas las actividades especiales, muchas de ellas online y otras eran online, en el momento puestas en YouTube y reproducidas posteriormente, al mismo tiempo, en Facebook. Todo este sistema de presentaciones a través de redes sociales y de la programación virtual se vio combinada y las redes iban nutriendo también la página web, que a su vez redireccionaba en redes. Dos cosas más, como para decir brevemente, tres cosas más, del festival. Una, todo lo que fueron catálogos y los libros que publicamos, que será del cine y un libro sobre María Luisa Bemberg, estuvieron desde el principio en la página web del festival con disponibilidad de descarga para todo el mundo. Eso por un lado. Por otro lado, decir que a través de CineArtPlay, que es una plataforma que tiene el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, también se realizaron la programación de algunas películas. Es una plataforma de video on demand, también con geolocalización, entonces también allí hubo otras películas. Y también decir que en Facebook y en YouTube, en algunas de estas 12, las conversaciones que había, algunas eran en idioma original y en la otra al mismo tiempo con intérprete. Inclusive algunas con intérprete de lenguajes de señas, porque seguimos trabajando en la línea de que el festival sea lo más inclusivo posible en sus múltiples aspectos, que es algo que ya se viene trabajando desde las diferentes ediciones. Finalmente, creo que no me estoy olvidando así de lo básico y general como para tener una idea central, es comentar simplemente que el festival, que fue muy buena la recepción, que las entradas realmente se agotaron desde un principio, en algunos casos hubo que pedir autorización para mayores entradas, que todo lo que fue el sistema de los más de 70 Q&A que realizamos se vieron también en diferentes lugares del mundo.
porque todo lo que estaba en YouTube y en Vimeo no estaba geolocalizado, sino que se podía ver desde cualquier lugar. Por tanto, el festival también se expandió un poco en sus fronteras, como para, para que se pueda ver a nivel internacional. Y última cosa es que la competencia de Work in Progress, que es de las películas en progreso, eso tampoco tuvo geolocalización, sino que a través de la plataforma profesional y a través de unos links cerrados, sí que tuvieron accesos profesionales de todo el mundo también para poder ver estas películas en progreso, que no estaban habilitadas evidentemente para el público general porque es material mucho más delicado. La experiencia fue muy buena. Por supuesto que lo que más nos hubiera gustado es tener presencialidad. Hubo muy poquita presencialidad, solamente en algunas funciones federales que se pudieron realizar gracias a la labor de los diferentes organismos de culturas de varias provincias, y entonces así sí se realizaron algunas funciones al aire libre que fueron una maravilla. La idea es un poco, bueno, tenemos toda la esperanza puesta en poder hacer un festival presencial este año, pero probablemente algunos de los aprendizajes, de las herramientas con las que uno puede contar a nivel virtual, sigan vigentes y presentes, sin duda alguna. Muchísimas gracias. No sé si para no llevar más tiempo. Muchas gracias, Cecilia. Le vamos a dar el pase ahora al director del Festival de Cine de Lima, el señor Marco Muletaler. No sé si está bien dicho su apellido. Gracias, Fernando. Muy bien, muy bien. Bueno, él es bachiller en Ciencia y Artes de la Comunicación de la PUCP, magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona, con experiencia en la programación, producción y promoción y gestión cultural, director artístico en espectáculos teatrales, director del Centro Cultural PUCP y del Festival de Cine de Lima. El Festival de Cine de Lima lleva más de 24 años, así que te dejo, Marco, para que nos cuentes cómo ha sido este tema de pasar de lo presencial a lo digital y la experiencia de ustedes. Gracias. Gracias, Fernando, y muchísimas gracias a Red Encuentro de Festivales de Cine de Chile por la oportunidad de encontrarnos, aunque sea de esta manera, digamos, intentando, no sé si acercarnos a resolver la pregunta de cómo continuamos. Y creo que no existe una respuesta posible a esa pregunta si no es como lo estamos haciendo ahora, de manera conjunta, aprendiendo de los otros, de las otras experiencias. Y creo que eso es muy rico. Entonces agradezco mucho este espacio y agradezco también a mis colegas que están aquí compartiendo esta mesa por irnos enriqueciendo mutuamente para lo que viene en adelante. Yo quería empezar muy brevemente contando de dónde venimos, ¿no? Dónde estamos ahora y hacia dónde creemos que más o menos podemos ir, ¿no? El Festival de Cine de Lima surge hace ya 25 años. Este año se cumplen 25 años. Hermosa fecha en un contexto muy complejo, ¿no? Pero surge, digamos, de una manera, vamos a decirlo, muy particular. El Centro Cultural de la Universidad Católica, que es quien organiza este festival, tiene de pronto el interés de preguntarle al público, al público de la sala de cine que acababa de inaugurar, qué cine, qué tipo de cine, qué cine querían ver en una suerte de encuentro o espacio, digamos, acotado en el tiempo, ¿no? Y curiosamente surgió como respuesta mayoritaria cine latinoamericano, que era un cine que tenía y que tiene todavía poco espacio en las pantallas, en las salas comerciales, y que llegaba, por ende, muy poquito digamos, al público aquí. Entonces, surge de esta consulta pública, y de pronto se va gestando lo que empezó siendo el Encuentro Latinoamericano de Cine, como un pequeño espacio donde podían, que inicialmente, digamos, estaba centrado en las salas, en las dos salas que tiene el Centro Cultural de la Universidad, y que poco a poco fue creciendo y fue tomando otros espacios, no solamente de la ciudad de Lima, sino otros espacios en otras regiones del país.
y, digamos, ir migrando de un formato más pequeño de encuentro a un formato de festival más completo, ¿no? Hay algunas características que definen al festival y que marcan también entonces su historia y también su futuro, que es un festival organizado por una universidad. Esto no lo diferencia de muchos otros, pero también es un festival organizado por una universidad privada y financiado casi en su totalidad de manera privada. Y esto también, digamos, marca fuertemente el tipo de festival y, digamos, el esfuerzo que el festival tiene que hacer para que año a año pueda existir, pueda seguir teniendo, seguir creciendo y poder no solamente atender a quienes ya lo conocen, sino además ir creciendo este círculo, ¿no? Entonces, ahí hay dos elementos que son claves en la historia del festival, pero también en lo que el festival, digamos, tiene, ¿no? El festival inicia además en un momento donde en el Perú la producción de cine era muy baja, a diferencia de la que hoy día podemos ver, que, digamos, sigue siendo baja con respecto a muchos países más grandes productores de la región, pero es verdad que va teniendo un poquito más de espacio y también de difusión. El año pasado, como a todos, creo que nos tocó repensar muchísimo la manera de seguir trabajando, de seguir logrando que el cine por el que apostamos pueda seguir llegando a las personas. Y esto, digamos, fue como quien se encuentra con una puerta de vidrio, ¿no? Y pum, se choca de pronto con la puerta y tiene que ver cómo, primero, cómo recibir el golpe asestado, ¿no? Y poco a poco recomponerse y ir reformulándose. Nosotros ya teníamos un trabajo muy amplio en otras regiones del país, lo que llamamos la muestra itinerante, ¿no? Ya estaba en 18 regiones y tenía, digamos, un trabajo muy intenso en la formación de públicos, en el acceso a las películas, es decir, ya había un trabajo intenso por esa línea. Pero es verdad que nunca habíamos echado mano de lo digital, de lo virtual, salvo para cosas muy específicas, ¿no? Algunas charlas, charlas o conversatorios o clases maestras habían sido transmitidas también, tengo que decir que con poco éxito en lo virtual hasta ese momento. Y entonces tampoco es que tuviésemos en ese momento la experiencia tan grande o tan amplia como para poder, digamos, desarrollar esto. Entonces, nosotros estamos siempre históricamente en el mes de agosto. Pudimos confirmar que el festival se haría en el mes de junio, con lo cual teníamos muy poco tiempo, teníamos 2 meses para poder construir, digamos, no solamente desde el lado de la programación, sino construir el ecosistema digital, por llamarlo de alguna manera, que iba a recibir, que iba a dar servicio al festival. Esto fue el primer gran aprendizaje. Creo que como equipo tuvimos un reto enorme. Ahora que lo recuerdo con cierta distancia, lo recuerdo bien, porque lo recuerdo como una buena experiencia. Nos metimos de cabeza a investigar, hablamos con muchos socios, con muchos festivales, amigos con los que trabajamos muy de la mano, y estábamos todos igual de perdidos, ¿no? Estábamos todos encontrándonos, buscando soluciones, y encontramos entonces algunas posibilidades de plataformas que finalmente es la que tomamos, que es una plataforma que se llama CineCent, que es una plataforma pues canadiense y que nos permitía dar, sobre todo a los distribuidores, a los productores, ¿no? a los derechohabientes, digamos, de las películas, a quienes tienen los derechos de las películas, tener la tranquilidad y la seguridad que las películas iban a estar bien tratadas, iban a estar muy cuidadas de la piratería y de otras formas, digamos, ¿no? Entonces iba a estar muy, muy cuidado. Y entonces logramos construir finalmente una página alternativa a la página web del festival que se llama ccpucpencasa.com, que es la página que le da, digamos, el soporte digital a todas las actividades que hacemos desde el Centro Cultural de la Universidad Católica. PUCP por Pontificia Universidad Católica del Perú. Y entonces salimos, digamos, con una propuesta completa del Centro Cultural que tiene actividad ininterrumpida durante el año
y que durante el mes de agosto se centra específicamente en el Festival de Cine. Entonces, claro, esto nos obligaba a estudiar varias cosas. Primero, cómo era este ecosistema que iba a soportar, digamos, a darle soporte al festival, pero también que iba a dar la mejor experiencia posible al público que ya nos conocía, por un lado, y cómo lograr también incorporar a nuevo público que de pronto, a partir de lo digital, tenía ahora acceso mucho más sencillo al festival. Y ahí había un tema clave, ¿no? Yo creo que si hay algo que nosotros hemos podido extraer como gran aprendizaje de esto, es que quizás nosotros, lo digo absolutamente con franqueza, quizás en el crecimiento del festival dejamos de centrarnos en nuevos públicos y más bien nos fuimos centrando en hablarle al público que ya, digamos, conocía el festival, que ya era un público iniciado en el cine que nosotros de alguna manera presentamos. Y esta era una oportunidad para llegar a nuevos públicos. Y esto sucedió y fue muy curioso, ¿no? Digamos, romper un poco con esta, es un poco fuerte la palabra que voy a usar, pero romper con esta elitización que de pronto sufrimos en los festivales, y que además nosotros, y lo he visto, además lo hemos conversado con más de un colega, de pronto es centrarnos en quienes ya nos conocen, en quienes ya saben, y quienes ya ven este tipo de cine, para empezar a abrir un poco el panorama, ¿no? El gran aprendizaje nuestro fue que lo digital nos podía permitir abrirnos, nos permitía llegar a más públicos, pero el trabajo, digamos, de apertura no se queda solamente en las plataformas digitales. Es decir, no se agota en el hecho de que tenemos a disposición una tecnología que lo permite, sino más bien en intentar justamente en trabajar acciones a partir de esas plataformas que nos permitan no solamente dar acceso, que es el punto clave de todo esto, sino también diseñar actividades, acciones que convoquen, ¿no? En esa línea, para este año, tengo que decir que el año pasado fue íntegramente virtual. La situación en el Perú en el mes de agosto era muy compleja, estábamos viviendo en el mes, justamente durante el festival, se vivió el pico de la primera ola, muy fuerte, con, digamos, un promedio de 500 muertos diarios, con lo cual difícilmente podíamos tener actividades que no fueran online. Y este segundo año, pues, nos coge en un contexto también complejo desde el punto de vista sanitario. Estamos recién en este momento saliendo del pico de la segunda ola, bajando, digamos, de 500 a 350 muertos diarios oficiales, ¿no? Muchos más no oficiales. Y luego las elecciones presidenciales, que están siendo muy turbulentas, nos cogen a nosotros, digamos, ahora, dentro de 2 semanas, y el cambio de mando 2-3 semanas antes del inicio del festival, con lo cual estamos en un momento muy complejo. En este momento no podemos garantizar que podemos tener funciones presenciales todavía, pero por lo tanto hemos hecho una convocatoria más bien virtual, con el deseo, la esperanza de poder tener algunas actividades, aunque sean pocas, de manera presencial. Pero lo que sí tenemos claro es que la virtualidad y digamos, nuestro festival en los 25 años, digamos, con la experiencia de estos 25 años, ahora desde una plataforma distinta, desde un canal distinto, nos exige pensar de una manera diferente, no la programación, porque esto sí lo hemos venido trabajando más o menos con los mismos criterios, pero sí las actividades alrededor de esa programación, ¿no? Por ejemplo, esos conversatorios, esos encuentros, que seguramente después de nuestro análisis este año le hablaban más a un público interesado específicamente en el cine, en los procesos, en cómo se lleva adelante, digamos, una producción cinematográfica y sus detalles, a migrar hacia un contenido que lo que busque es más hablar sobre los temas que esas películas nos proponen, e intentar a partir de ahí hablar sobre la película, digamos, como un gran disparador, ¿no? Esto confiamos en que va a ser seguramente mucho más convocante
y va a permitir también integrar a nuevos públicos hacia este, digamos, hacia el festival. Hace 2 o 3 años, con esto voy a ir cerrando un poco estos minutos, hicimos un primer estudio de cómo nos percibía el público a nosotros, y claro, encontrábamos que para el público que no se acercaba mucho al festival, este se percibía como un festival más para especialistas, cuando más bien nuestro enfoque, o lo que pensábamos que nosotros nos estábamos enfocando, era más bien lo contrario, ¿no? Y curiosamente, para otros festivales con nichos más específicos éramos como el festival mainstream. Entonces había una como contradicción ahí que nos tocaba atender. Y está ahí, creo que este nuevo momento, para el cual tengo, digamos, como ven, algunas, digamos, mucha pena que no pueda ser presencial, no poder recibir a los invitados que teníamos y vivir la fiesta del cine como la hemos vivido. También nos han dejado algunos aprendizajes y algunos retos que han estado ahí siempre subyacentes y que ahora tenemos la oportunidad de trabajar. Es decir, ¿cómo continuamos? Seguramente nosotros, desde el Festival de Cine de Lima, continuaremos buscando tener acciones que permitan ampliar mucho más la base del festival y romper un poco este mito, esta imagen de que los festivales son, digamos, para especializados o para personas que ya saben o que ya gustan de, ¿no? Y que más bien son espacios para poder acercarse y encontrar nuevas cosas, aprender y que, por supuesto, son espacios muy, muy, muy ricos y muy divertidos, ¿no? Cierro acá la primera intervención para no tomar mucho tiempo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. Esperamos cuando vuelva la presencialidad darnos una vuelta por tu festival. Quiero también señalar que la gente que nos está escuchando ya puede comenzar a colocar sus preguntas en el chat de Facebook Live. Y ahora voy a dar el pase a Jaime Córdoba, periodista, licenciado en comunicaciones, diplomado en cine, magíster en comunicación, investigador, restaurador, docente, es director del Festival de Cine Recobrado Valparaíso, instancia cultural con más de 25 años de trabajo, dedicado a la difusión del patrimonio fílmico nacional, extranjero, única en Sudamérica y que destaca por la recuperación y exhibición de piezas fílmicas en su aporte original de 35 y 16 milímetros. Voy a hablar un minuto del Festival de Cine Recobrado. El Festival de Cine nació en 1997 con una semana del cine fundada por Alfredo Barría, en un momento clave de la historia del Paraíso, su postulación como el patrimonio de la humanidad. Durante estos años, el festival ha sido un punto de encuentro para profesionales latinoamericanos y europeos que han traído sus valijas cargadas de obras restauradas y reencontradas. Cine Recobrado también ha sido funcional para el rescate de películas perdidas del cine chileno. Filmes inéditos han presentado por primera vez en Valparaíso en un fascinante viaje por el tiempo y la memoria. Adelante, Jaime. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta actividad. Quisiera también agregar que durante estos 25 años, desde que Alfredo Barría creó esta Semana del Cine, hemos tenido visitas ilustres de los países que hoy nos acompañan, también como festivales de cine. Por ejemplo, de Argentina han compartido con nosotros Eduardo Russo, Fernando Martín Peña, desde Perú, Chacho León Frías, Ricardo Bedoya, desde México, Francisco Gaitán. Todos ellos nos han acompañado y nos han aportado sus luces, sus conocimientos y también películas de archivo para poder desarrollar esta actividad que lo que busca es poder mantener con vida la proyección cinematográfica tal como fue concebida por allá por 1895. Bajo esa perspectiva, fue difícil el año pasado, y también va a ser difícil este año, tener un festival 100% presencial, porque no tenemos películas prácticamente en soporte digital, son muy pocas. Aquellas que tuvimos fueron películas chilenas, gentileza de los archivos de la Cineteca Nacional, Cineteca Universidad de Chile,
archivo patrimonial de la USACH, las cuales fueron exhibidas online durante 2 fines de semana y que estuvieron en circulación durante 24 horas y que se podían descargar desde la página del festival. Pero el grueso del programa consistía en la proyección de películas en 35 y 16 milímetros, copias restauradas, copias de la época, y ante la pandemia nos vimos en la necesidad de reinventarnos, salir del Teatro Municipal de Valparaíso y comenzar una itinerancia que hasta cierto punto es también una recreación de los orígenes del cine. Un cine marginal, un cine itinerante, un cine proyectado en murallas, que va a los barrios, apela a la comunidad, a la vecindad, y bajo esa perspectiva recorrimos 6 cerros de Valparaíso. En 5 días, 5 localidades con películas al aire libre, una actividad llamada Cine Bajo las Estrellas, Cine en tu Ventana, y el 6º cerro se convirtió en una trinchera para proyectar durante 5 noches consecutivas un autocine, con un telón de 5 metros de alto y por primera vez realizado en Valparaíso. Ciertamente era difícil propender a tener niveles de público en el festival, dadas las circunstancias, pero con otras actividades complementarias, como fueron las presentaciones de inauguración sobre José Borr y también un simposio internacional dedicado al cineasta Terence Fisher, que trabajaba para la Hammer Films. Tuvimos cerca de 5.000 personas que en 2 semanas disfrutaron el evento, siguiendo las charlas online y asistiendo a las exhibiciones presenciales en los cerros y calles de Valparaíso. ¿Cómo atraer a un público que está en su casa, que tiene miedo, gracias a los medios de comunicación que desinforman y a su vez aterran a la población? Decidimos dar un mensaje de esperanza, un mensaje de optimismo que a su vez también mostrara esta esencia del cine y el deseo de volver a reencontrarnos. Me gustaría que pudiésemos ver el spot publicitario con sonido, con volumen, que creamos para el año pasado. De esa forma se va a entender mejor el concepto de la versión número 24. No sé si hay sonido. Bueno, originalmente el spot iba con sonido. La canción era We'll Meet Again, con Vera Lynn interpretándola, que a su vez le podía servir a un público cinéfilo como una forma de recordar la película de Stanley Kubrick, Doctor Insólito, la escena en la cual revienta las bombas, pero también una canción que apela al reencuentro, a esta emoción de la presencialidad y de la presencia física de los espectadores frente a una pantalla de cine. Y pasamos del blanco y negro al color, un spot que fue hecho en parte en digital y en parte en 16 milímetros. Entonces, eso representa el espíritu del festival, el cual comenzó como una semana del cine con material de archivo, luego derivó a una competencia de documentales nacionales durante algunos años, y finalmente, ante la proliferación de festivales dedicados al documental, el festival se torna derechamente hacia el archivo. Y socios como el Festival de Cine de Bolonia y Cinetecas de Perú, Bolivia, México, Chile, el Goethe Institut,
han ido nutriendo año a año la programación de este evento. Ya con esta convocatoria la gente empezó a llegar a través de una campaña de audiencias, a través de las redes sociales, para tomar su cupo con anticipación, cupo limitado, para el autocine, los cuales se llenaron. También los cupos para las charlas sobre Terence Fisher, que aprovechamos ahí la posibilidad de estar con la hija de Terence Fisher y de Tony Dalton, que fue su amigo y biógrafo oficial. Y aprovecho de decir que Terence Fisher, uno de los grandes directores del cine británico de la segunda mitad de la década del siglo XX, responsable de reformular y poner al día el cine de terror fantástico y de ciencia ficción, con películas como Drácula, Frankenstein, y con interpretaciones maravillosas de Peter Cushing y Christopher Lee. A 40 años de su fallecimiento era necesario recordar su obra y darnos cuenta que después de las 3.000 personas que participaron durante toda esa semana, constatamos que su obra sigue siendo más vigente que nunca. Dentro de esas actividades tuvimos que reformularnos, resignarnos a la idea de no poder exhibir todo el material que teníamos programado. En algún momento tendremos que sacar esas películas a la luz, como la proyección con música en vivo de Caligari, que el año pasado cumplió sus primeros 100 años de vida. Y dadas esas circunstancias, aprendimos la lección y vamos a seguir un camino similar este año, si es que este bicho lo permite. Vamos a tener exhibiciones en 2 lugares cerrados, Teatro Municipal, Teatro Condel, Insomnia, con exhibiciones en 35, 16 milímetros, películas en digital, y también vamos a volver a retomar la actividad del autocine, que fue bastante requerida, no solamente por el público del festival, un público nuevo, no cinéfilo, que se acercó por la curiosidad del cine musical, pero que también siente la necesidad de acercarse ante el misterio de la proyección fílmica. Las máquinas no estuvieron ocultas a los ojos de la gente, estuvieron ahí en la calle, en la acera, cargando los rollos, haciendo el cambio de rollos, y la gente pudo disfrutar de toda esa materialidad cinematográfica que hoy con lo digital se ha perdido. No hay romanticismo. Me gustaría que pudiésemos ver otro video, el video resumen del festival del año pasado, ojalá con sonido, por favor, porque hay testimonios de las personas. Parece que nuevamente no hay audio. Bueno, ahí ustedes pueden ver la llegada de la gente, cómo se acomodan los vehículos, cómo se distribuyen para que tengan un acceso y una salida ordenada de este sector, la instalación de la pantalla y los testimonios de las personas. Ahí está Mauricio también como uno de los asistentes a esta actividad, cargando la película con el viento porteño que se llevaba las latas con películas arrastrando, pero esa experiencia maravillosa de la gente sintonizando dentro del vehículo, ¿no? El volumen de la película, gracias a una antena de radio que conseguimos para lograr esa situación, resultó en todo un éxito. Además que las películas musicales que se proyectaron se prestaron para este evento. Entonces, lo que vamos a hacer este año es ir un poquito más allá y llevar películas clásicas, porque la programación de este año es una especie de resumen de las principales películas que se han exhibido en estos 25 años. Vamos a tener a Buñuel, a Eisenstein, a Fritz Lang, proyectados en 35 milímetros y en esta pantalla, para que este público que llegó por diversos motivos y motivaciones se vuelva parte del público asiduo del Festival de Cine Recobrado y también profundice un poco más
en esta cinefilia que es la que nosotros pretendemos ir generando año a año en el público. Les recuerdo que no es un festival de competencia, es un festival con películas viejas, con simposios dedicados a diversos directores. En los años anteriores hemos tenido simposios dedicados a Pier Paolo Pasolini, John Ford, Orson Welles, Stanley Kubrick, Andrei Tarkovsky. Entonces, año a año vamos analizando las principales películas de estos cineastas. Hemos publicado algunos textos con la compilación de los simposios, otros libros con historia del cine documental chileno, etc. Por lo tanto, la labor de difusión y divulgación de la historia del cine es parte importante y es la declaración de principio de este festival. También quisiera agregar que las próximas versiones vamos a integrar simposios que van a ser presenciales, pero también van a ser transmitidos, porque de esa manera también descubrimos que podemos llegar a un público fuera de las fronteras del país. De hecho, hubo gente que se conectó desde Francia, de Perú, de Argentina, no solamente para ver a los expositores que estuvieron desde esos países acompañándonos, sino también de otras latitudes que nosotros nunca pensamos que podrían estar interesadas en un festival neorrealista como este. Y al hablar de neorrealismo me refiero a la condición económica del festival, sin dinero. Es un festival privado, particular, no tiene el apoyo de una institución, postulamos a fondos públicos, tenemos apoyo de algunas universidades para ciertos aspectos logísticos, pero dependemos en gran medida de obtener los fondos concursables que año a año el gobierno de Chile nos entrega. Por lo tanto, es una caminata al borde del abismo, como decía Alfredo Barría, creador y primer director del festival, pero ya son 25 años ininterrumpidos, así que algo debemos estar haciendo bien para haber permanecido con la ciudad de Valparaíso un cuarto de siglo. Eso es lo que tengo que comentarles. Muchas gracias. Bueno, felicitarte, Jaime, por este trabajo tan arduo que hacen durante ya 25 años, porque no es fácil. Yo que hago un festival acá en el sur de Chile también sé este largo camino y este peregrinar. Pedirle a la gente que vaya realizando sus preguntas a los 3 panelistas que ya hemos tenido al Facebook Live. Y ahora los voy a dejar con Fabiola López Sosa. Ella es coordinadora de producción de la Matalena, estudios de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha cursado varios diplomados en materia de derechos humanos. Desde hace 15 años trabaja con distintas asociaciones civiles en forma independiente en la defensa y promoción de los derechos humanos, principalmente de niños, niñas y adolescentes, mujeres adultas, a través del diseño, planeación y ejecución de talleres artísticos. Es coordinadora de producción del Festival Internacional de Cine de Niños y No Tan Niños, desde la edición número 14. Ahora voy a hablar unos minutos del Festival Internacional de Cine de Niños y No Tan Niños, organizado por la Matalena, Asociación de Cine para Niños y No Tan Niños. El festival es un proyecto cultural independiente que tiene como objetivo principal programar y exhibir cine de calidad en México y en otras regiones del mundo para fomentar entre el público infantil el gusto por el cine, retroalimentar a los niños con la recreación de las costumbres, inquietudes, cotidianidad de los niños y niñas de otras partes del mundo. Desde 1995, el Festival de Cine Internacional de Niños y No Tan Niños es una realidad, una opción cinematográfica en las vacaciones de verano de la Ciudad de México. Adelante, Fabiola. Esperamos que nos cuentes qué ha sido esto de estar de lo presencial a lo digital. ¿Cómo lo han hecho ustedes allá en México?
Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Es un gusto formar parte de este panel de experiencias. Agradezco a nombre de Lisette Cotera, directora de la Matatena, y de todas mis compañeras y compañeros de la asociación, la invitación para compartir el proceso que hemos seguido en colectivo a lo largo de estos 14 meses de confinamiento. Considero que nuestra experiencia no es muy distinta a la del resto de las y los colegas latinoamericanos y de otras partes del mundo, con sus matices, claro, pero son experiencias que de manera individual y grupal nos han atravesado y nos han forzado a reinventarnos. Y bueno, pues para comenzar, brevemente les platico que el origen de todo el proyecto de la Matatena fue la creación del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños hace ya 25 años. Actualmente ya estamos preparando la 26ª edición para el mes de noviembre. Sin embargo, nuestro festival, hasta la edición 24 en el año 2019, se había llevado a cabo durante las vacaciones de verano, es decir, en la primera o segunda semana del mes de agosto. Generalmente, el festival estaba concentrado en la Ciudad de México, principalmente en salas grandes, como la Cineteca Nacional, el Centro Cultural Universitario de la UNAM, algunos faros en la periferia de la Ciudad de México, y ocasionalmente llevábamos el festival a otros estados de la República, como Oaxaca, Michoacán, en el Estado de México, Hidalgo, Tijuana, entre otros estados. Algunos elementos que le dan identidad al festival son el doblaje simultáneo en sala, es decir, las películas que se proyectan en el festival se hacen en su idioma original y actores y actrices de doblaje van haciendo la traducción al momento de la proyección, ¿no? Ahí pudimos ver una escena muy rápida donde nuestras compañeras y compañeros dan vida a los personajes que están apareciendo en la pantalla. Otro de los elementos que le dan identidad al festival es la votación del público al terminar cada función y el llenado de una hoja de opinión para conocer los gustos y las preferencias, así como también fomentar y hacer un ejercicio de ciudadanía y de participación. Y otro elemento que también da cierta identidad al festival es la formación y la participación de un jurado infantil. Este jurado otorga un premio a lo que consideran lo mejor en cada una de las categorías en competencia. Son largometrajes, cortometrajes de animación, cortometrajes de ficción, documentales y producción nacional. Y dentro del festival existe una 6ª categoría, la cual no está en competencia, es solo exhibición y es la de cortometrajes realizados por niñas y niños. Es importante mencionar que 4 años después de la creación del festival, se fundó la Matatena como asociación civil y fue hasta ese momento cuando se crean los talleres con miras a fomentar una cultura cinematográfica y formación de públicos desde la niñez. De hecho, pues dentro de 2 días, el 27 de mayo, estaremos celebrando nuestro aniversario número 22 como Asociación de Cine para Niñas y Niños, ¿no? O sea, el festival cumple este año 26 años y nosotros como asociación 22. Los talleres que comenzamos a impartir en aquellos años fueron los de apreciación cinematográfica, que de la mano de este taller surgió la figura del jurado infantil del festival, el taller de animación cuadro por cuadro y los talleres función fábrica de sueños, que vemos en pantalla. Estamos viendo algunas imágenes de estos talleres. Y quiero destacar que la Matatena es una iniciativa ciudadana. Los recursos con los que operamos provienen principalmente de los talleres y las funciones que ofrecemos. Tenemos apoyos en especie de la iniciativa privada y participamos en distintas convocatorias federales y locales principalmente para desarrollar el proyecto. Esto viene a colación porque de aquí se desprenden varias líneas de acción que tenemos y sobre todo los alcances y los públicos a los que llegamos. Trabajamos en distintas partes de la ciudad, en escuelas públicas, en ciertas comunidades en la periferia de la ciudad. Bueno, ¿qué pasó en el año 2020? Bueno, en un principio, yo creo que como la gran mayoría ya lo ha comentado, pensamos que se trataba de una cuarentena, un resguardo que sería transitorio y comenzamos a operar desde nuestras casas. Sin embargo, cuando
cuando se alargó el confinamiento, las dudas y la incertidumbre fueron creciendo y esto al mismo tiempo nos llevó a tener una serie de reuniones para reflexionar sobre la situación que estábamos viviendo, sobre nuestro quehacer como organización y sobre todo de qué manera íbamos a cumplir con los compromisos adquiridos, no solo con las financiadoras, sino con las niñas y niños que se quedaron con procesos en talleres truncos. También nuestro festival que estaba programado para agosto tuvo que recorrerse hasta el mes de noviembre. Todavía durante la planeación pensábamos que podríamos realizarlo como cada año de manera presencial. Sin embargo, bueno, pues conforme fueron avanzando los meses nos dimos cuenta de que eso no sería posible y que nuestro aniversario número 25, que bueno, pues también es un número importante, pues sí sería especial y distinto a los anteriores, pero no como lo habíamos concebido. Y bueno, pues comenzamos a explorar plataformas y maneras distintas de dar los talleres. En este periodo diseñamos un taller de introducción a la animación, el cual fue el primero que dimos en línea y con el que nos sensibilizamos a las bondades, por decirlo de alguna manera, de la digitalización para llegar a niñas y niños de distintas ciudades del país. Es decir, descentralizamos los talleres. Generalmente los impartimos en la Ciudad de México y pues bueno, esto nos permitió llegar a otras regiones. Y bueno, con esta primera experiencia adaptamos también el taller de apreciación cinematográfica a la modalidad en línea y nuevamente niñas y niños de distintas ciudades del país participaron y el jurado del año pasado tuvo representación de varios estados de la República. A la par, comenzamos un proceso de capacitación en línea a 128 profesoras y profesores de educación artística que forman parte de un programa del DIF de la Ciudad de México, que es una instancia gubernamental, llamado Aprende y Crea Diferente. Ellos trabajan con niñas y niños de distintas alcaldías y también capacitamos a un grupo de profesoras y profesores de la escuela primaria Nuevo Milenio, que se encuentra en la alcaldía de Tláhuac. Y el objetivo de estas capacitaciones fue compartir la metodología de la Matatena para poder implementar cineclubes en los centros DIF o en espacios alternativos y dentro de las escuelas primarias. Tuvimos muy buena respuesta y como resultado de estas capacitaciones, este año vamos a trabajar junto con algunas profesoras y profesores los cineclubes virtuales y presenciales. Bueno, la experiencia que fuimos adquiriendo frente a las pantallas y las plataformas nos ayudó a diseñar el 25 festival completamente en línea. ¿Qué implicó esto? Bueno, en principio, con la pandemia hubo un recorte en los presupuestos para cultura y tuvimos que hacer una selección de películas más pequeña y por lo tanto fueron menos programaciones las que se presentaron. Generalmente presentamos de 15 a 16 programas distintos y en esta ocasión solamente fueron 11 programas. Las películas tuvieron que doblarse en cabina, sin embargo tratamos de darles ese carácter como si estuvieran en vivo, es decir, las actrices y los actores de doblaje hicieron un trabajo espectacular en cabina porque grabaron como si estuvieran dando la función en vivo y eso hizo que no se perdiera ese sello distintivo del festival. También el jurado infantil trabajó arduamente, se reunían a través de Zoom para ver y calificar las películas en línea. Y este año la votación y la opinión del público se diluyeron un poco, sí la implementamos, pero no tuvo el impacto que generalmente tiene. Todo el festival se programó en la plataforma de Filmin Latino del Instituto Mexicano de Cinematografía en colaboración con la Secretaría de Cultura. El equipo de Filmin nos estuvo apoyando mucho, estuvo muy cercano y nos asesoró para llevar a buen término las funciones. También es importante destacar que este año se sumaron 3 canales de televisión público, que fue Canal 11, Capital 21 y Canal 22 con funciones especiales del festival, así como con la difusión y algunos eventos que tuvimos en conjunto con la Matatena a través de distintas redes sociales. Sobre todo estuvimos utilizando mucho Facebook. Y bueno, esta modalidad de streaming y canales de televisión nos permitió llevar el festival a todos los estados de la República. Nuestra audiencia creció considerablemente respecto a años anteriores
Y bueno, eso es un gran logro que esperamos fortalecer para este año, seguir trabajando de la mano con las televisoras. Y bueno, pues esta nueva edición la estamos diseñando con formato híbrido, también pensada para el mes de noviembre. Como comenté al inicio, estamos hacia la primera, segunda semana de noviembre, lo cual nos da un tiempo y la esperanza de que la situación sanitaria mejore y podamos, además de proyectar la plataforma de Filmin Latino y los canales de televisión, pues en salas cinematográficas, nuevamente pensando en la Cineteca Nacional, el Centro Cultural Universitario, la red de faros en la periferia de la ciudad. Y también este año queremos incorporar el esquema del autocinema y llegar a algunos barrios de la Ciudad de México, en donde el acceso a Internet o el acceso a la cultura pues no forma parte del cotidiano. Y en este sentido nos encontramos actualmente planeando con el DIF de la Ciudad de México para que a través del programa que tienen llamado Barrio Adentro podamos llevar el 26 Festival a estos espacios, ¿no? Con pantallas y funciones pues relativamente masivas, ¿no? Bueno, han sido muchos los aprendizajes que hemos tenido este año y 2 meses de confinamiento ya, experiencias positivas, acercamientos e intercambios con colegas de otros festivales, aprendiendo de las experiencias de otros, diálogos culturales, reflexivos, en fin, son experiencias que sin duda nos han nutrido y nos han fortalecido. Los resultados positivos que tuvimos al desarrollar todos y cada uno de los proyectos, los talleres, las capacitaciones, el festival, al final del año, pues sí, toda esta energía que invertimos, la presión que tuvimos de forma individual y como equipo Matatena, derivó en un desgaste físico y emocional que nos hizo parar todo el mes de enero, haciendo consciente y poniendo en práctica el autocuidado. Decidimos parar y regresar en febrero, retomar actividades, como refrescarnos. Y bueno, actualmente nos encontramos en un proceso de fortalecimiento institucional muy necesario que seguramente nos va a dar otra perspectiva y nos va a situar también en otro lugar. Y bueno, pues desde la Matatena queremos continuar nuestro proyecto, queremos seguir formando públicos, queremos seguir impulsando la participación y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y en este sentido, estamos adquiriendo y desarrollando herramientas que nos permitirán adaptarnos y repensarnos para lograr nuestros objetivos. Muchas gracias. Gracias a ti, Fabiola. Ahora invitamos al resto de los panelistas a que se unan para que empecemos a tener una conversación con respecto a esto que ha sido pasar de lo presencial a lo virtual. En relación a mi sensaciones, lo primero es que yo extraño estar en los festivales, abrazar a la gente, conversar. Todavía no me acostumbro a este tema virtual, de hecho. Pero yo les quisiera hacer la siguiente consulta a cualquiera que tenga ganas de contestar, es si creen que se ha emparejado un poco la cancha con respecto al tema de los festivales grandes versus festivales chicos, y cómo se hace también el tema de que si los festivales, algunos cuando son presenciales tienen la posibilidad de cobrar, y cuando ahora son virtuales es mucho más difícil cobrar. Entonces, ¿cómo también podemos generar un tema de dinero para los festivales, para la continuidad? Porque hay festivales grandes que tienen continuidad a través del tiempo o apoyo, pero otros festivales más pequeños que no lo tienen. Entonces, dejo planteada esa pregunta. ¿Qué piensa cada uno de ustedes con respecto a esto? De si está más pareja la cancha, de si se está saturando un poco también de contenido el mercado, y del tema de cómo podemos buscar los financiamientos. Sí, si quieres, Fernando, puedo ir empezando. Mira, yo pienso que sí, definitivamente, esta situación nos ha tocado a todos, grandes, pequeños, más, ¿no? Más sólidos, con más años, con menos años. Nos ha tocado a todos por igual, ¿no? Y ver cómo grandes festivales, hablo de Cannes y otros festivales, de pronto no podían tener versiones, ¿no? Edición el año pasado porque estábamos todos en las mismas, ¿no? Quizás los más pequeñitos tenían más posibilidad de moverse
¿no? Porque son más ágiles, digamos, ¿no? Menos maquinaria compleja que mover, eso también es verdad. Pero sí creo que, digamos, no sé si la expresión es emparejado la cancha, pero sí nos ha enfrentado a todos a una misma situación, ¿no? Ahora, también creo que digamos, yo también extraño la presencialidad, extraño encontrarnos, extraño darnos un abrazo, extraño conocernos y además vivir algo que es determinante en los festivales, que es, digamos, la vida en los pasillos, ¿no? La vida antes de las proyecciones, después de las proyecciones, los espacios de reflexión, las comidas, cómo no, las fiestas, es decir, todo ese lado es parte de lo que un festival, digamos, hace, ¿no? Para crear esa comunidad, ¿no? Ahora, sobre lo que decías de cobrar, no cobrar, nosotros somos un festival, como les decía, íntegramente, con fondos íntegramente privados y eso, digamos, también nos da ciertas posibilidades y también nos da ciertas limitaciones, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Entonces, para nosotros, si bien los ingresos producto de las entradas no son, no van a permitir financiar nunca el festival, eso no es posible, ¿no? Sí nos ayudan mucho a, digamos, terminar de cerrar un poco nuestros números. El año pasado salimos con una propuesta de pago muy baja, tengo que decir que verdaderamente logramos precios muy bajos, digamos, lo mínimo que nos permitía también la estructura que teníamos, porque los costos de lo online tampoco es que sean tan bajos, hay que ser honestos en esto, es decir, hay costos asociados a lo digital que son complejos, que no son fáciles, ¿no? Desde el sistema de ticketing que te cobra un porcentaje sobre la venta, el sistema de streaming que nos cobra una cantidad por cada gigabyte que sea enviado. Es decir, todo esto tiene costos. La mayoría de estos son costos variables. Esto nos permitía tener precios más acotados. Y aún así logramos una venta de tickets superior a 15,000 entradas. Que esto, digamos, en comparación con una edición presencial, es poco. Nosotros tenemos entre 60 y 70,000 tickets vendidos, incluso hasta más que esto, ¿no? Pero de pronto, el año pasado logramos 15,000, que luego queríamos saber no solamente cuántos tickets se habían vendido, sino cuánta gente había podido ver el festival, más allá de los tickets vendidos, ¿no? Cuánta gente había podido ver las películas. Hicimos una encuesta aleatoria a un grupo de los compradores y vimos que el factor por el cual había que multiplicar era 2.5. Con lo cual, eso nos daba mucho más esperanza, ¿no? No solamente habíamos llegado a 15,000 personas, sino habíamos llegado a 15,000 personas por 2.5 en las películas, ¿no? Y luego hay todo ese universo que es determinante en una edición virtual que tiene que ver con el alcance que nos permite, por ejemplo, todas las actividades que son gratuitas y que son más bien convocantes, que son libres, y que tienen que ver con los conversatorios, con espacios de diálogo, con las clases maestras. El año pasado tuvimos una clase maestra de Olivia Sayas fantástica, abierta, que logró realmente llegar a muchísima gente y que sigue todavía sumando vistas, ¿no? Además de los 30 y 35 conversatorios. Me quedé impresionado con los 90 que nos comentaba ahora Cecilia. Nosotros hemos tenido solamente 30 o 35 el año pasado y fue un gran esfuerzo y apuntamos el próximo año a tener unos cuantos más y estamos cambiando un poco el enfoque, como les decía, pero va por esta línea, ¿no? Yo creo que en el caso nuestro es determinante la venta de entradas, ¿no? Esto, por supuesto, se nos ha criticado también desde algunas trincheras. También tenemos contenido gratuito, eso es algo que procuramos siempre tener, contenido también libre, no solamente contenido más del lado de conversatorios y tal, sino también del lado de películas, o sea, contenido audiovisual que sea gratuito, pero sí es determinante para nosotros, ¿no? O sea, sí es algo que necesitamos para poder cerrar nuestros números, honestamente. Y subsistir, nada más. No sé si alguien más quiere comentar esta pregunta. O si no, pasamos a una del chat. ¿Seguimos con otra pregunta entonces? Voy a tomar una del Facebook Live. Dice, ¿cómo se ha replanteado el rol de los festivales de cine dentro del circuito de exhibición de las películas por esto, de la digitalización?
si pudiéramos simplificar, ¿qué es lo principal que se pierde y qué es lo que se gana en un festival de cine en este tránsito hacia lo digital? No sé, Fernando, ¿Te escuchó? si puedo comentar en base a un poco a la Sí, experiencia claro. del año. Y por supuesto que también siempre tomando en cuenta que todo lo que vamos hablando y vamos compartiendo está en constante cambio también, ¿no? Un poco por la misma realidad y un poco también por la tecnología disponible que va facilitando un poco más, si se quiere, o perfeccionándose un poco como para que estos encuentros puedan llegar a ser más amables, por decirlo de otra manera, de alguna manera. Pienso en cuando comenzó la pandemia y, bueno, no sé, como que estábamos acostumbrados a encontrarnos quizás por Skype o alguna de estas, ¿no? O hacer alguna llamada de manera digital, pero luego nos hemos vuelto expertos y expertas a lo largo de estos meses en diferentes tipos de usos de plataformas, tanto para encontrarnos como para ver películas, como para realizar actividades, como hace poco estuve participando de una especie de fiesta, encuentro virtual, cierre de un festival, en la cual ya uno se puede como mover, como si fuera por un espacio virtual, como, no sé, de manera mucho más privada, si se quiere, como te acercás y te alejas por diferentes lugarcitos de la sala, ¿no? Como para armar como grupos, como si uno estuviera ya en un salón. Lo que quiero decir es, todo ha ido y va cambiando, quizás en algún punto más rápido de lo que podemos ir asimilándolo, de lo que podemos ir conociéndolo, y las necesidades hacen que la tecnología se vaya desarrollando. ¿Qué es lo que se pierde en relación a un festival? Es muchísimo, es la sala, digo, es algo que es irreemplazable desde mi punto de vista, ¿no? La comunidad que se establece, evidentemente, en una sala de cine, la comunión que se establece entre quienes estamos ahí adentro, los movimientos, la respiración, la cadencia de la misma película en relación a nuestros cuerpos, a nuestra cabeza, a nuestro corazón, que se produce en una sala, en el ámbito de una sala de cine y que es una experiencia mancomunada, y ni te digo ya, hablando, bueno, que lo escuchaba Jaime y decía, bueno, qué bonito lo que él va programando, ¿no? Que es todo también de restauraciones y fílmico, y ni hablar ya si estamos hablando de fílmico. Pero asimismo, siendo digital, esa experiencia es irreemplazable, por más que uno tenga el mejor equipo en su casa y por más que de sonido, de imagen y de todo, desde mi punto de vista, no se reemplaza. Como tampoco se reemplaza esta situación de estar antes de una película y después de una película en la fila, cuando uno sale de una sala que se va a un café, que te pones a hablar con las personas en la calle, que te hacen una recomendación, que te pones vos porque salís extasiado con una película o totalmente enfadado quizás, pero ese contacto, por supuesto que se pierde. Dicho esto, debo decir que el año pasado pasó algo muy extraño de manera totalmente no oficial, para decirlo, en Mar del Plata, cuando ocurría el Festival de Mar del Plata, que era que se armaban como grupos de internet en el que las personas iban diciendo, son como unas especies de blogs en las que decían, hoy voy a ver tal, o mañana este es mi programa de mañana, ¿no? Y se armaban un programa, por más que nosotros las películas no las poníamos hora por hora, sino que se estrenaban y estaban por 72 horas, se armaban su programa cotidiano, lo compartían en un blog, invitaban a personas a seguir el mismo recorrido, las personas empezaban también a sumarse en algunas de estas proyecciones, iban comentando en un chat paralelo lo que iban viendo o se iban haciendo otras sugerencias, como todo un universo que quizás uno no lo tenía en la mira previamente, es algo que estaba fuera del paisaje porque no estaba la necesidad, evidentemente. Personas de Argentina que no habían llegado nunca al festival, el año pasado estaban dentro de este sistema diciendo, un festival de cine es algo extraordinario, y las personas que sí habían tenido experiencia en festivales físicos, en el de Mar del Plata en presencia, le decían, y no sabes lo que va a ser el año que viene cuando puedas ir al festival.
vas a ver, te vas a volver loco. Bueno, como un entusiasmo, que yo decía qué bárbaro, porque claro, uno afortunadamente ha tenido la experiencia de vivir el Festival de Cine y de transitar por varios festivales de Argentina, de Chile, de México, ¿no? De Perú, de Colombia, no sé, como de distintos lugares del mundo, y cada uno tiene sus particularidades y uno va, por supuesto que uno siempre piensa un festival de cine en torno a una ciudad determinada, un momento del año, un poco lo que explicábamos cada uno de su lugar. Esta otra experiencia virtual, como todo el mundo participando, personas que habían estado y que no, y viviendo un festival por primera vez virtual, es como algo que tampoco podemos saber cómo es, porque tenemos nuestra experiencia previa de festivales, que nos condiciona. Creo que yo estoy muy perdida con todo lo que puede llegar a pasar o a derivar con todo esto, porque espero que los festivales sigan siendo presenciales, espero que nos podamos seguir encontrando todo el tiempo gracias al cine en salas, pero me parece que también hay algo que se está desarrollando, que empezó a acontecer, que también se nos va un poco de las manos o de nuestros pensamientos o deseos más profundos, ¿no? Tengo como esa doble sensación. Adelante, Fabiola. Gracias. Pues sí, muy ligado a lo que comenta Cecilia, ¿no? En el caso de la Matatena, pues el festival dura una semana, ¿no? En presencial, pues se desarrolla en diferentes espacios muy alejados de la Ciudad de México, en donde confluyen pues muchísimas personas, los invitados, las invitadas van recorriendo las sedes del festival, y la interacción que tienen con las niñas y niños, con las personas adultas, la votación, la opinión que emiten al terminar las funciones, o sea, todos estos ejercicios de participación que se van dando en los espacios de proyección, pues enriquecen muchísimo la experiencia, ¿no? Escuchar a las niñas y niños entrevistando y los directores, platicando de la experiencia de la película, ¿no? Las emociones que sintieron al estar en la sala de cine, pues definitivamente son únicas e inigualables. Sin embargo, también esta nueva modalidad de la virtualidad, pues nos permitió, como les comentaba, llegar a diferentes regiones, ¿no? Y eso era algo que nos llenó mucho, sobre todo cuando el jurado infantil, que por lo regular son niñas y niños que habitan la Ciudad de México, el centro, ¿no? En esta ocasión tener niñas y niños del norte, del sur, del este, de diferentes estados, enriqueciéndonos también con sus puntos de vista, con sus maneras de ver las películas, de recibirlas. Creo que eso también es algo que debemos rescatar y que creo que no debemos perder. O sea, es una manera nueva, como buscar nuevos canales de llegar también a los públicos, ¿no? La parte presencial yo creo que es fundamental, ¿no? Pero también creo que debemos abrirnos a este espacio digital, y también lo cierto es que en esta digitalización pues todavía se vieron más las desigualdades dentro de la sociedad, ¿no? Porque hay muchas regiones que no tienen acceso a Internet, aunque pareciera que pues que ya es algo tan del cotidiano, pero muchas regiones pues no la tienen, o también la calidad del Internet que tienen, ¿no? O sea, para ver una película completa, si su banda la banda para ver la película es buena, es mala, ¿no? O sea, no hay manera de, el ancho de banda, perdón, no es buena, no pueden ni siquiera ver la película completa. Entonces, bueno, eso también va marcando mucho las desigualdades, de qué manera vamos llegando, cómo nos vamos acercando a los diferentes públicos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la Matatena, a partir de esta experiencia nos hemos repensado y replanteado pues sacar el cine también a las diferentes regiones de algunos barrios de la Ciudad de México. Entonces, bueno, es buscar
canales, esas vías para poder ir llegando y seguir con la formación de públicos. Gracias. No sé, Jaime, si quieres hacer algún aporte, el festival tuyo es bastante complicado para llevarlo al mundo digital también. Sí, bueno, lo primero es que creo que se estrella contra el suelo la teoría del progreso indefinido con esta pandemia y con la situación que plantea Fabiola, el hecho de la desigualdad, el hecho de la mala distribución y el mal entendimiento de lo que significa la tecnología en nuestras sociedades. Acá somos un festival pequeño, un país pequeño que no tiene industria cinematográfica, no hay un público mayoritariamente cinéfilo, pero creo que la misión del Festival de Cine Recobrado es formar, educar, además de la exhibición de películas, ser un espacio para la reflexión. Y también me recordaba mucho el video que mostraba Fabiola. Nosotros visitábamos colegios municipalizados de los cerros de Valparaíso, también llevándole proyectores, repartiendo fragmentos de películas, explicándole a los niños la persistencia retiniana y dándoles a conocer una tecnología arcaica que desapareció en 2015 con la conversión de lo analógico a lo digital. Entonces, sí, efectivamente, la ausencia de presencialidad nos ha impedido seguir formando audiencias, seguir educando a pequeños de los cerros de Valparaíso y ofreciéndole perspectivas para el futuro. Ojalá esto pase luego para poder reencontrarnos y seguir con la labor del festival. Yo quiero señalar mi experiencia, porque también es bien diferente de todos ustedes. Yo vivo en una isla muy pequeña al sur del mundo, porque al sur de Chile, digo, al sur del mundo, y también pasa un mecanismo bastante parecido, que el tema es que yo voy presencialmente a varias islas pequeñas que no tienen acceso a Internet. Entonces, por lo tanto, es muy difícil hacer nuestro festival. Podemos llegar a las grandes ciudades, pero a las pequeñas no tenemos ninguna posibilidad porque no hay internet, ¿no? Hay islas sin luz. Entonces, es un mundo paralelo. Entonces, obviamente queremos que esto pase pronto y buscar mecanismos también paralelos para poder hacer ambas cosas, porque también nos dimos cuenta de hacer nuestra última muestra virtual, de que llegábamos a mucho más gente y que se abría un mundo distinto, pero que también es bueno porque uno aumenta los números, se hace más conocido, pero sin dejar de lado a esas personas que año a año lo esperan a uno, niños, gente que es la única actividad cultural que uno puede llevar a una isla pequeña. Fernando, si me permites una idea muy breve, también nos pasa a nosotros con la muestra itinerante, que el año pasado no la pudimos tener, y vamos a ver si este año podemos recuperar parte de ella, pero hay otras poblaciones a las que también hemos atendido con cine, por ejemplo, cárceles, ¿no? Para mí era muy emocionante cada año ir a una cárcel que es realmente hacinada, muy compleja, que vive condiciones, digamos, muy duras, que es el penal de Lurigancho aquí en Lima, para hablar de los penales en Lima. Hay muchos otros después a los que también hemos llegado, pero y poder inaugurar la muestra itinerante desde el penal era de una, digamos, emoción brutal, ¿no? Y un agradecimiento enorme de los, digamos, de los reclusos, de poder tener una vez al año un espacio como este para no solamente ver cine, sino luego poder conocer a los realizadores de las películas que también iban, hablar, salirse un ratito del encierro, ¿no? De ese encierro físico en el que están y poder de pronto llevar la cabeza hacia otros espacios y otras historias. Para dar un ejemplo concreto, ¿no? Esto no lo hemos podido hacer el año pasado. Y sí, definitivamente se ven las desigualdades. El tema del ancho de banda aquí es muy complejo en el Perú. Supongo que sucede lo mismo en los lugares donde están ustedes, ¿no? Y eso, por ejemplo, nos condicionó algunas cosas, como que las películas no podían pasarse a una hora específica, sino debía el público, como también juntaba Cecilia, poder verla a la hora que quisiera, de manera como quisiera, y con un plazo determinado, ¿no? Desde el momento de reservar o adquirir el ticket, ¿no? Y este año, por ejemplo, estamos más bien planeando inaugurar el festival con una película vía Facebook Live, absolutamente abierta
para quien pueda, y además eso se queda grabado también ahí, de manera que el público puede volver a visitarla. Pero creo que tenemos que justamente en los festivales pensar en intentar, digamos, ampliar lo más que podamos dentro del universo que hay, el acceso, ¿no? Lo más que podamos, es decir, no llegaremos a muchos, pero lo más que podamos, ¿no? ¿Puedo acotar algo más, Fernando? No, que los escucho y por supuesto las experiencias de ustedes y pudiendo llegar a distintas zonas o regiones donde el cine no tiene, bueno, no hay tantas posibilidades de acceso, es una maravilla y sin duda que denota bueno, como la potencia que tienen esos días en estas zonas y como este extra que es de poder facilitar o acercar este tipo de posibilidad de construcción de otros mundos posibles a través del cine, y que es una tarea bellísima. El Festival de Mar del Plata es ese lugar, claro, tiene como probablemente otra dimensión, pero recién lo escuchaba a Marco y pensaba, nosotros con el festival, en otros años y cuando hemos podido también, siempre hacemos proyecciones también o en centros vecinales o en general de Mar del Plata, porque el festival está ubicado ahí, ¿no? En centros vecinales o en alguna institución penitenciaria a veces, o a lo mejor para menores, en algunas escuelas. Y lo que sí solíamos hacer, que se ha hecho durante algunos años y hasta el tema de la pandemia, era que las escuelas vinieran en funciones especiales para el festival, las escuelas de Mar del Plata, como para poder dar un acompañamiento. También pensaba, Fabiola, cuando contabas la importancia de hacer un acompañamiento también desde las espectadoras y espectadores de pequeñitos y poder acercarles el cine, o bueno, como que eso es algo que se ha intentado hacer. Y el año pasado, bueno, claro, evidentemente esto no pudimos hacerlo, solo estas pocas proyecciones al aire libre, y la situación que ustedes comentan también en cuanto a las diferencias de las posibilidades tecnológicas que cada región o zona va teniendo, también es algo que se vivencia, creo, en Argentina. Y un poco por eso, como decía Marco, la idea fue dejar las películas abiertas como en una ventana lo más grande posible de tiempo, porque a lo mejor eso facilitaba un poco su acceso, y el hecho que también que fueran de manera gratuita también lo facilitaba, y por eso también se pusieron algunas películas en Cinear Play, porque también se pueden ver algunas, entonces era como otro tipo de plataforma online, que hay muchas personas en Argentina que tienen acceso, y algunas otras a través de Vimeo y de manera abierta, también completamente, como para, bueno, hemos ido intentando hacer sobre el momento, creo, cada uno y una lo que ha tenido a su alcance con las herramientas disponibles. Y agrego sobre esto también, dentro de esta parte no oficial del festival, pero que se iba dando como en paralelo, eran personas que se juntaban en algunas terrazas o en plazas y proyectaban sobre paredes, si alguien tenía un proyector en algún momento, como unas proyecciones extraoficiales totalmente, pero donde se juntaban a ver alguna película, que nos hemos enterado porque lo hemos visto por redes sociales posteriormente a las fotos, ¿no? Y bueno, también era como bonito dentro de las posibilidades, quizás ver a un grupo de amigos o alguien en un barrio o en una plaza proyectando sobre un edificio, ¿no? Como algo, sabemos que es algo totalmente fuera de la norma y de derechos, ley, bla, 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 pero de pronto quizás facilitaba en alguna comunidad la posibilidad de que personas que no tenían este acceso pudieran ver las películas, ¿no? Se dieron como en algunos casos que, bueno, fue como un poco sorprendente. Para ir cerrando, ya llevamos 2 horas y media conversando de lo humano y lo divino. Me gustaría que cada uno de ustedes diera una palabra final y dijera cómo ven el futuro, digamos, de los festivales, de Sudamérica, el cine, no sé, de lo que ustedes quieran, pero cómo ven el futuro cercano de esta pandemia, no sé, que den su comentario. ¿Querés empezar, Jaime? Difícil, ¿no? Esto es futurología pura. Aún no he estudiado eso, pero creo que tenemos que ir viendo paso a paso cómo va evolucionando todo.
y ver las posibilidades de realizar un evento de forma tranquila. Ustedes no se imaginan el año pasado cuando terminábamos las funciones en las calles, teníamos que desarmar rápidamente un telón de 5 metros, un proyector de 35 milímetros y salir corriendo antes de que llegara el toque de queda. ¿Ah? Empezar a dejar en sus casas a todos los integrantes del equipo en un vehículo contrarreloj. Es decir, no era solamente la exhibición, era el show, el espectáculo desesperado de desarmar el lugar para correr y llegar a nuestras casas antes del toque de queda. En esas condiciones, claro, uno con distancia disfruta el evento y se ríe, pero en el momento hay un sufrimiento atroz. A pesar de que el público no se da cuenta de eso. La gente va a ver la película, disfruta y se va de vuelta a su casa, pero el trabajo pesado queda para todo el equipo del festival. Confío en que quede como una anécdota y volvamos a tener estas transmisiones online conjuntamente con las proyecciones eh, en las salas de cine donde corresponde, donde hay que ver las películas, e invitar a un público que vuelva a salir de la casa, deje de lado el miedo, el temor, porque todo esto ha convertido nuestras sociedades en sociedades paranoicas. Y creo que va a tomar un buen tiempo recuperarse psicológicamente de este gran golpe. Fabiola. Bueno, es todo un reto, definitivamente, volver, como ya lo comenta Jaime, a atraer a todas las personas al cine, ¿no? Todavía hay muchísimo miedo, nosotros pensando hacia noviembre, todavía pues estamos muy esperanzadas de que sí lo vamos a lograr, ¿no? Pero pues la incertidumbre creo que se ha instalado pues en todas las personas. Pero sí creo que veo un futuro esperanzador y pues necesario. Los festivales de cine son necesarios, ¿no? Entonces creo que pues lo que nos queda es irnos adaptando y reinventando todo el tiempo. O sea, creo que por creatividad no paramos. O sea, todo el tiempo estar buscando las maneras de que sigamos avanzando. Entonces, bueno, creo que la palabra es esperanza. Gracias. Marco. Yo coincido en que esto es un reto muy grande, pero también creo que estamos ante la posibilidad de quedarnos con lo mejor de los dos mundos, ¿no? Con lo mejor de de estas dos maneras de vivir los festivales que hemos tenido la suerte de hacer, ¿no? Y creo que eso, lo virtual creo que es imposible que lo descartemos, y ya está instalado en nosotros, ya está en la mochila de nuestras herramientas. Y me gusta mucho pensar en que vamos a aprender a usar, digamos, las herramientas que nos da lo presencial y lo virtual para potenciar mucho más los festivales que tenemos, para darles mucho más fuerza. Yo también creo que los festivales son importantísimos. Creo que es un espacio que no debe, no debe nunca cerrarse. Creo que eso está claro en los que estamos aquí. El año pasado seguramente tuvimos que hacer mucho más de tripas, corazón y sacar adelante, digamos, los festivales a puro pulso. También por una terquedad, ¿no? Una terquedad en la convicción que tenemos. Entonces, yo creo que vamos a ir, yo también tengo algo de esperanza, yo creo que esto va a tener que pasar en algún momento, más tarde o más temprano, dependiendo no solamente de cuán rápido podamos curarnos, digamos, la salud, sino también la salud mental. O sea, creo que hay un componente muy importante, Jaime ha indicado, ¿no? El miedo instalado se va a demorar en salir, digamos, esa pandemia que está más acá, ¿no? Que está más en... eso va a demorar, pero de todas maneras creo que los festivales y los espacios culturales tenemos ese reto, ¿no? De volver a ir invitando, de volver a ir ayudando a la gente de la mano a salir otra vez de sus espacios seguros
y demostrar que esos también son espacios seguros y son espacios de desarrollo, son espacios de vinculación. Entonces, yo también tengo esperanza, pero creo que hay que trabajar mucho en eso. Creo que no podemos esperar que el público simplemente regrese libremente solo, sino más bien hay que trabajar con el público este regreso a lo presencial y no dejarlo virtual, porque como hemos visto, nos ha permitido también, digamos, atender a otro público que quizás no podíamos hacerlo por el simple hecho del desplazamiento, ¿no? y de las distancias. Entonces, yo también tengo esperanzas. En todo caso, creo que hay que cogernos esa esperanza para hacer las cosas mejores, ¿no? En vez de quedarnos en digamos, el lamento de lo que fue, ¿no? Adelante, Cecilia. Dale, gracias, Fernando. Yo también creo, actualmente no estoy como segura de nada tampoco, porque digo, todo el tiempo, cada una vez que uno tiene una certeza, viene la realidad, ¿no? Y nos hace cambiar la perspectiva continuamente. Tampoco sé exactamente cómo se va a llegar a noviembre, cuando es el Festival de Mar del Plata, que estamos trabajando en tiempos muy similares, pero con Fabiola, pero claro, la realidad de cada país también hace que todo vaya cambiando mucho, entonces no sé cómo terminará siendo. Sí puedo decir que estamos trabajando con todo el equipo desde el Instituto de Cine y con todos los distintos equipos de presidencia del festival, la producción, quienes trabajamos hace mucho y los nuevos también, como tratando de procurar un festival que sea presencial. Ya hemos hablado acá, creo que estamos todos de acuerdo que la presencialidad y lo que se vive en una sala de cine es irreemplazable, y poder compartir el cine y esa experiencia es algo muy único. Recién hablaba Jaime de la de persistencia retiniana y claro, ¿no? Es imbatible, ¿no? Uno se trabaja sobre eso y no hay no hay forma de compararlo de otra manera. Pero yo también tengo esperanza de que para fin de año nosotros, al momento que llegue a Mar del Plata, se pueda realizar una edición de presencialidad o en su mayoría con presencialidad. Va a haber que encontrarle una forma. Probablemente también seguiremos intentando que el festival, por más que tenga su base en Mar del Plata, pueda tener de nuevo estas proyecciones federales y que realmente haya como una participación y una expansión un poquito del festival también. Y creo también que esto que decía Marco de la expansión, ¿no? De traer lo mejor de cada mundo, es algo que se va a volver fundamental. No le tengo tanto miedo a que la gente no quiera volver en las salas, porque he tenido posibilidad de asistir en algunos festivales que se pudieron hacer de manera presencial y afortunadamente, y me sorprendió también, las personas iban a la sala de cine, querían ver las películas, como hay algo de la experiencia de esos días, de este momento de encuentro, de construcción de comunidad, de compartir mundos, que sigue estando presente y vigente, y creo que eso va a ser muy difícil que desaparezca, porque también hay algo, no olvidemos que el cine, durante todo este periodo también, así como otras cosas, ¿no? Como han sido los libros, y como ha sido la música, y como han sido tantas cosas que a nivel de la cultura pudimos compartir de manera virtual, que era lo posible, o bueno, los libros en papel evidentemente, pero digo, las películas en todo este periodo se transformaron también en una especie de refugio para todos, para poder transitar también este periodo de aislamiento, que fue muy duro en algunos países más que en otros. Y las películas sirvieron como ese hogar simbólico, que es un lugar que ya tenían antes, pero que creo que se hizo un poco más fuerte también, porque era la posibilidad de ir al mundo. Hace poco estaba viendo una entrevista que le hacían a Ricardo Piglia, donde hablaba de Borges, y donde contaba que Borges escribía muchísimo sobre afuera y narraba como mundos posibles y hablaba de diferentes países, y que no había salido de Buenos Aires en ese momento, pero que trabajaba en una biblioteca. Entonces el mundo le llegaba a él a través de los libros, y a partir de ahí él comenzaba a crear otros mundos posibles. Creo que el cine también nos ha servido mucho desde ese lugar, desde siempre, pero particularmente en este último periodo, donde movernos alrededor del mundo se ha vuelto más difícil, y donde también como que lleguen cosas de otros lugares del mundo también se volvió difícil, porque también las noticias que iban llegando siempre estaban como muy
bueno, como muy tamizadas por el tema de la pandemia y de toda la situación tan delicada y tan triste que nos está tocando vivir y que ha tenido diferentes tipos de intensidades, pero creo que esos diferentes mundos posibles llegan a través del cine de una manera muy única. Y yo creo mucho en eso también, y en el encuentro allí. Bueno, muchas gracias a los cuatro, a Marco, a Cecilia, a Fabiola, a Jaime, a mí por la posibilidad que me dio Red Fesi y La Fuente y la banda ancha, porque vivo en un lugar donde funciona muy, muy mal, entonces por eso tenían el plan B instalado por si me caía en cualquier minuto. Así que muchas gracias a todos y nos vemos ojalá en una próxima oportunidad, ojalá presencialmente. Muchísimas gracias. Gracias. Luego. Muchas Muchas gracias. gracias a la red y a Gracias. Fernando y a todos y todas quienes estamos aquí hablando y quienes han estado acompañándonos, escuchando un poco y mirando este panel. Gracias. Gracias.